Hola, soy Antonio Pérez. En mi canal exploramos todo sobre el mundo de los autos. Continúa viendo este video para descubrir el tema de Hola a hoy. todos, bienvenidos a mi canal. En el video de hoy, les voy a mostrar cómo realizar la sustitución del sensor en un Renault Duster. Este proceso es bastante sencillo y lo pueden hacer ustedes mismos con un poco de paciencia y las herramientas adecuadas. A lo largo del video, les explicaré paso a paso cada uno de los procedimientos que deben seguir, así como algunos consejos útiles para evitar errores comunes. Así que, si están listos, comencemos. De alguna manera, mientras conducía por la ciudad, empecé a notar que un ligero estruendo comenzó a aparecer al tomar giros largos a la izquierda. Con el tiempo, este traqueteo apareció cada vez más persistente, y ya empezaba a forzar. La causa de la avería era el cojinete del buje delantero derecho. Habiendo comprado un cojinete nuevo, 1890 rad. Fui a la estación de servicio a un amigo para cambiarlo. Quitar el buje del coche. Vi que para quitar el cojinete viejo es necesario quitar el sensor ABS primero. Pero el problema resultó ser que este mismo sensor se negaba a salir de su agujero. Nosotros, tratando de salvar, vertido blasco y calentado el cubo con un soplete de gas, pero él no se dio por vencido. Tuvo que romper descuento y pedir uno nuevo, 1230 rublos. Dado que el sensor tuvo que esperar una semana y el coche durante este tiempo no podía colgar en el ascensor. Tuve que instalar un nuevo rodamiento y temporalmente ir con ABS no funciona y errores de luz en el salpicadero. Después de sustituir el sensor me enfadé un poco al principio porque el ABS no funcionaba. Pero después de un par de horas conduciendo al trabajo, todo volvió a la normalidad. También me gustaría señalar que cuando conecte el nuevo sensor, solo el icono de ABS en el salpicadero se apagó y la llave y dirección se quedaron encendidos. Incluso empecé a preocuparme por si tenía que ir a resetear el error, pero al cabo de un rato también se apagaron. Ahora el coche sigue complaciendo de nuevo sin ruidos extraños y limpio. Salpicadero, el sistema antibloqueo de frenos, ABS, evita que las ruedas se bloqueen al frenar, eliminando el riesgo de perder el control del coche y manteniéndolo estable durante la conducción. Debido a su coste razonable, este equipo se instala masivamente en los modernos equipos de automoción. Un papel importante en el funcionamiento del sistema lo desempeñan los sensores, que se instalan en los cubos y registran la velocidad de rotación de las ruedas. El propósito del sensor ABS y el principio de funcionamiento. El sensor ABS es uno de los tres componentes principales del sistema, que también incluye un módulo de control y una unidad hidráulica. El dispositivo determina el par de bloqueo de la rueda en función de su velocidad de giro. Cuando se produce este evento indeseable, el módulo de control electrónico recibe una señal del sensor y actúa sobre la unidad hidráulica instalada en la línea inmediatamente después del cilindro maestro de freno. Coche usado Lada Kalina Sensor EBS con cable y conector. El bloqueo reduce o incluso corta el suministro de líquido de frenos al cilindro de rueda atascado. Si esto no es suficiente, el solenoide dirigirá el líquido a la línea de retorno, aliviando la presión ya existente en el cilindro maestro. Cuando se restablece la rotación de las ruedas, el módulo de control desactiva las válvulas y la presión en el conducto hidráulico se transfiere entonces a los cilindros de freno de las ruedas. Cada rueda del vehículo está equipada con un sensor ABS. La necesidad de sustituir el dispositivo. Los fallos en el sistema ABS se señalizan mediante un testigo situado en el salpicadero del coche. En el modo estándar, el testigo se enciende al arrancar el motor y se apaga al cabo de 3 a 5 segundos. Si el controlador se comporta mal, se enciende cuando el motor está en marcha o parpadea caóticamente cuando el coche está en movimiento. Es la primera señal de un sensor defectuoso. El indicador ABS debe apagarse 3 a 5 segundos después de arrancar el motor.
Además, un posible mal funcionamiento del dispositivo se señala mediante aparición de un código de error en la pantalla del ordenador. De a bordo, bloqueo permanente de las ruedas en caso de frenada brusca, ausencia de vibración característica del pedal de freno al pisarlo, el testigo del freno de estacionamiento se enciende al soltar el freno de mano. Si se produce alguno de estos problemas, debe realizarse un diagnóstico completo de la unidad. No es necesario confiar esta cuestión a especialistas bien pagados del servicio de automóviles. La autocomprobación del sensor ABS lleva algún tiempo y se lleva a cabo sin equipos costosos. Si el diagnóstico revela el fallo del dispositivo, será necesario sustituirlo por uno nuevo. ¿Cómo cambiar? Según el esquema del ABS, todas las ruedas del coche están equipadas con sensores. La peculiaridad de su sustitución es que los elementos instalados en el eje delantero del coche se desmontan desde la parte inferior de la carrocería o desde debajo del capó del coche. A los sensores traseros solo se puede acceder desde abajo. Este manual describe los principios generales de la sustitución de la unidad. Tenga en cuenta que este método es aplicable a muchos automóviles extranjeros y nacionales. Bombilla de luz de cruce Chevrolet Lachetti Hatchback. Herramientas para sustituir el sensor. Necesitará un agarre seguro, una llave de cilindro, un juego de llaves de cuerno y de vaso, martillo, destornillador plano, acondicionador de metales WD-40, comprobador, multímetro. Video: cómo cambiar el sensor ABS en Renault Logan. Algunos matices. La sustitución de los sensores montados en los nudillos de las ruedas delanteras es mucho más rápida, ya que el acceso a estas piezas es más fácil. Se levanta el coche con un gato, se retira la rueda necesaria. Se desatornillan los tornillos de montaje del sensor y se retira el dispositivo del asiento. Se afloja el retén del arnés y se desconecta la clavija del conector. La instalación del nuevo sensor se realiza en orden inverso. Atención: al instalar un nuevo sensor, asegúrese de que no entre suciedad en la zona del asiento. Antes de sustituir el sensor es necesario excluir las razones que podrían determinar su mal funcionamiento. Vale la pena prestar especial atención a las áreas problemáticas específicas que tiene cada modelo de coche. Por ejemplo, todos los coches Ford fabricados antes de 2005 sufren apagones que se producen debido a frecuentes cortocircuitos, y la calidad del aislamiento del cableado se considera un punto delicado del sistema ABS de estos coches. En este caso, será posible reparar el sensor en lugar de sustituirlo por completo. Número de pieza de la correa del alternador. Hoy en día se puede encontrar y comprar fácilmente cualquier sensor ABS, desde costosos dispositivos originales hasta piezas de repuesto analógicas a un precio razonable. Recuerde que la elección correcta de los elementos del sistema desempeña un papel importante en su buen funcionamiento. Al elegir un sensor, lea las instrucciones del fabricante y asegúrese de que es adecuado para su coche, y esta revisión le ayudará a sustituir el dispositivo usted mismo. Renault Duster. Desmontaje del sensor de velocidad de la rueda delantera. Renault Duster. Desmontaje del sensor de velocidad de la rueda delantera. Retiramos el sensor de velocidad de la rueda delantera para comprobar o sustituirlo. En caso de mal funcionamiento del ABS y también para desmontar el muñón de dirección. Desmonte el guardabarros de la rueda delantera. Véase desmontaje de los guardabarros y del guardabarros de la rueda delantera. Fije el vehículo al caballete de fábrica. Instalación del sensor de oxígeno en el Renault Duster. Tipos de sondas del Duster. Los dispositivos modernos están fabricados con materiales de alta tecnología para que puedan funcionar correctamente durante mucho tiempo. Los sensores tienen dimensiones reducidas, por lo que pueden colocarse en número ilimitado y controlar distintas partes del sistema. Todos los controladores pueden dividirse condicionalmente en diferentes categorías. Una categoría: diagnóstico del sistema de dirección y frenos.
Estos componentes pueden atribuirse al sistema de seguridad activa. Su presencia permite determinar el estado de la transmisión y advertir a tiempo del peligro. 2. Categoría. Responsable de la integridad del motor, transmisión. La tarea principal es controlar la interacción de los componentes del sistema entre sí. Por separado, se pueden distinguir los componentes responsables del funcionamiento del motor. Ayudan a medir la temperatura del dispositivo, determinar el nivel de oxígeno en la mezcla de combustible, ajustar la posición del acelerador y ajustar el número de revoluciones. Sensores de posición y velocidad. Comprobación del cigüeñal. Determina el tiempo que tarda el combustible en llegar a la cámara de combustión. Controlador de posición del acelerador. Toma lecturas del pedal del acelerador y ajusta la posición del acelerador, determinando la cantidad de mezcla de aire disponible. Velocidades, el elemento más caprichoso del sistema, situado cerca de la caja de cambios. Lee el número de vueltas, cuyo resultado se muestra en el panel de control sonda lambda, instalada en el colector de escape, cerca de la cremallera de dirección. Su tarea principal es determinar la calidad de la combustión de la mezcla de combustible. Si falla, aumenta el consumo de combustible. Medidor de concentración de óxido de nitrógeno. Está situado en el acelerador. Funcionamiento inactivo. Detengámonos con más detalle en el funcionamiento del sensor de oxígeno Renault DASTE. Es necesario controlar el funcionamiento del neutralizador y determinar la composición de la mezcla de gases de escape en el DASTE. Se instalan en la culata y toman 2 lecturas, antes y después del convertidor. Si los datos son diferentes, el neutralizador está funcionando. Lea también, sustitución de los amortiguadores delanteros en la berlina Volkswagen Polo. Si el contenido de oxígeno es diferente, entonces es defectuoso. Funciona según el principio de un par galvánico, que muestra diferente resistencia en aire calentado a 300 grados, dependiendo de la concentración de gas. Para poder leer los datos en un motor frío, lleva incorporado un elemento calefactor especial. En función de las lecturas, la mezcla puede dividirse condicionalmente en mala y rica. Además del fallo de los elementos calefactores, los sensores pueden verse afectados por el nivel de plomo que contiene la gasolina de baja calidad. Sustitución de una defectuosa. Para cambiar el sensor de oxígeno Renault Duster, es necesario encontrar una llave tubular o seta especial para 22 y desenroscarlo. En algunos casos, será necesario desmontar el filtro de aire y el receptor. Una vez desenroscado, puede desconectar los cables que van a él. Sustitución del sensor de diagnóstico. La ubicación de este elemento es mucho más cómoda y, para sustituirlo, basta con colocar el vehículo en un foso de inspección para acceder a él. Para desenroscarlo se utiliza una llave de 22 milímetros. Instalación de la protección. Tales métodos modernos de ajustar el funcionamiento del motor le permiten aumentar significativamente la potencia del coche. Pero algunas soluciones no son del todo eficaces. Así, por ejemplo, el medidor de diagnóstico se encuentra debajo de la parte inferior y en caso de conducción fuera de carretera existe el riesgo de su daño, y como consecuencia, será necesario sustituir los elementos de escape. Por lo tanto, los propietarios de vehículos todoterreno se recomienda utilizar una protección especial del sensor de oxígeno Renault DASTE, que se hace en la forma de una placa con nervios de refuerzo de un área grande, protegiendo no solo el sensor, sino también los cables que van a ella. C. La fijación se lleva a cabo en los lugares estándar y no requiere perforación adicional. En los coches se utilizan varias soluciones básicas: Nobline NLZ 4130429, Alfeco Alf 1812, Rival 3334, 7251, 3334, 7181, aluminio. Rival 1114, 7251, acero,
ABC dibujo 33822 dado el elevado coste del sensor y de otros componentes del sistema de escape, es aconsejable ocuparse previamente de la seguridad del vehículo. Instalación del sensor de control de oxígeno en el Renault Duster. Enlace a la publicación principal Renault Duster 2*4 cambio del sensor de velocidad de la transmisión automática, Drive 2 dedicado a los ingenieros franceses imbéciles con su Torx. Conduje con el velocímetro ocasionalmente cayendo. Al final se atascó y decidí comprar un nuevo sensor original Nissan 2501000 QA. Le escupí 1345 perdices. Dentro del valeo 2.576.063 también va para Peugeot Citroën Lanchis Fiat y así un largo etcétera. Exactamente el mismo de la fábrica. Análogos sugeridos, Citroën Peugeot, 616.070, 962, 311, 1980, 963, 505, 7280, 963, 508, 0680, Fiat, 963, 508, 0680, Azuki, 721.913, 943, 135, 978, CI. SREP 685, era, 550.047, Febibilste. 492, piezas de combustible, CS 1774, bomba, 751, 7568, motor intermedio, 17170, Meat&Damp, Doria, 87568, Metzger, 090, 9027, 090, 9094, Meile. 40 a 148.990.000, Osca, 09840, Cidat, 83.492, SPAC, 629-3868-4304, 257.304, Bemo, V42-72-0038. Aquí están las fotos detalladas www. Amazon. Co. UK /caja de cambios. Speedometer /DP B073S4 SFMD Drive 2. RU /L /516509332116866226 es mejor cambiar desde el foso o ascensor. Es muy incómodo hacerlo en el suelo y tienes que desmontar la mitad del coche. Solo sacamos el engranaje y lo ponemos en el nuevo codificador. Estaba bromeando sobre el fondo del barril. Encontré un tornillo BAC M6 paso 1.5. No recuerdo exactamente de dónde vino. Pero también están en las latas. Tardé 30 segundos en atornillarlo con una llave de carraca. Bueno, no fue bonito. Renault Duster sonda lambda engaño. Los coches franceses se han impuesto desde hace tiempo en el mercado de los vehículos individuales. Hacen gala de su confort y su calidad. Sin embargo, estos coches también son propensos a las averías. Nos referimos al sistema de escape. Renault no lo rompe a menudo. Sin embargo, esto le sucede a 1 de cada 10 propietarios de Renault Duster. Vamos a tratar de entender. ¿Qué es un Renault Duster sonda lambda engaño? Vale la pena considerar el hecho de que no hay manera de arreglar el lambda. Dado que se trata de un pequeño dispositivo, similar a un tornillo de metal, no es difícil reemplazarlo. Su coste es de 1 céntimo. Los escáneres electrónicos suelen mostrar el error P0130. El sensor queda entonces inactivo. Cuando se sustituye el catalizador por un apagallamas, las presiones de ambos sensores se igualan. Esto solo conduce a daños en el motor, según lo informado por el código P0420. Entonces el conductor puede oír chasquidos, reducción de potencia, aumento del consumo de combustible.
Hay otra manera, instalar un nuevo firmware de la unidad de control electrónico. ¿Cómo funciona el truco? Se instala para corregir la señal que va del catalizador a la sonda. Hay dos tipos de trampantojos. La vida útil de los dispositivos depende de la calidad del combustible utilizado. Se recomienda utilizar solo combustible de calidad, de lo contrario la duración de la mezcla se reducirá a la mitad. Preste atención a la proporción correcta de combustible y productos químicos. La correcta consistencia de los productos químicos permitirá que el motor funcione correctamente, alargando su vida útil sin perder potencial. Esto afecta en gran medida a la vida útil del equipo. Para evitar estos problemas, es necesario limpiar el interior. Por regla general, se lleva a cabo cada 40.000 kilómetros. Una vez comprendido el principio de funcionamiento, hay que prestar atención al desmontaje y montaje del aparato. Todo se hace de forma sencilla. Desmontaje e instalación importante. Un servicio de automóviles de calidad eliminará rápidamente los sensores defectuosos. Con la ayuda del diagnóstico por ordenador, se obtiene información sobre el mal funcionamiento. A continuación, se abre el sistema de escape, levantando primero el coche en el elevador. Anulación en curso. La instalación suele realizarse en varias etapas. Se instala un conector mecánico. Se conecta el circuito electrónico. Controlador en proceso de costura. La precisión de los valores no siempre se corresponde con la realidad. En un futuro próximo, la versión electrónica se conecta de forma similar, solo que requiere un cuidadoso ajuste del controlador electrónico. Utiliza un microprocesador complejo responsable de los comandos. Se utiliza toda una base de datos de algoritmos que pueden rastrear los códigos de error. Ventajas de la compra, indicadores ultraprecisos. Alta durabilidad. Pero los modelos modernos son caros. Es importante recordar que este tipo de trabajo debe confiarse a profesionales con experiencia. De lo contrario, es posible que se produzcan averías en el motor, daños mecánicos o errores irreversibles en el salpicadero. La imprecisión acarrea consecuencias. No se recomienda el uso de tiendas en línea de terceros para comprar trucos, ya que el dispositivo puede no funcionar. Engañar a la sonda lambda se ha establecido desde hace tiempo en el mundo del automóvil para estabilizar el ordenador de a bordo. En el caso del Renault Duster, se recomienda instalar un tramposo del tipo electrónico. Un pequeño sobrecoste ahorrará al usuario molestias innecesarias y ayudará a mantener el correcto funcionamiento del motor. Muchos concesionarios ofrecen realizar una instalación completa del señuelo en este coche. También hay ofertas especiales. Otra forma de solucionar el problema en conclusión, resulta que la opción más duradera para Renault Duster es la instalación de una mezcla electrónica para la sonda lambda. Usted tendrá que pagar de más por un producto de calidad, pero ayudará a evitar más problemas. No olvides cuidar tu coche, limpiarlo, utilizar solo combustible de calidad. No te desentiendas del problema. La única solución correcta es acudir a profesionales especializados en el mantenimiento del automóvil. Ellos siempre le ayudarán si tiene alguna duda. Renault Duster sensor de velocidad, reparación de automóviles. Los coches Renault Duster están equipados con un procesador de a bordo que supervisa el estado del circuito eléctrico de los componentes individuales y el estado de los sensores. Los fallos críticos se señalizan mediante indicadores luminosos en el salpicadero. Un sistema digital integrado permite comprobar determinados elementos en modo de prueba. Se puede obtener información exhaustiva sobre los fallos existentes mediante dispositivos móviles externos o equipos de diagnóstico estacionarios. Autodiagnóstico. Los procesadores de a bordo de todos los modelos Renault Duster disponen de la función de modo test. Para pasar al modo de autodiagnóstico, debe realizarse una determinada secuencia de operaciones. Introduzca la llave en la cerradura de contacto.
En el cuadro de instrumentos, mantenga pulsado el botón de la clavija en esta posición para poner a 0 el kilometraje diario. Arranque el motor al mismo tiempo. Arranque el motor al mismo tiempo. Suelte el botón solo cuando se haya activado el modo de prueba. Esto se indicará mediante el movimiento intermitente de las flechas del velocímetro y el tacómetro. La pantalla del panel de instrumentos mostrará los datos como 4 tarjetas de información consecutivas. La información se cambia pulsando brevemente el botón de reinicio de datos, o primero se muestra el índice del sistema digital de a bordo, o al pulsarlo de nuevo, el cuadro de instrumentos mostrará el modo de prueba de las luces de advertencia y no se activarán todos los segmentos no operativos de la pantalla, o al pulsar por tercera vez, la pantalla muestra información sobre el combustible restante en el depósito. En caso de circuito eléctrico dañado, la pantalla muestra, o se muestra el consumo instantáneo de combustible, de avería. En el circuito del sensor de consumo de combustible, H, avería en el circuito del sensor de nivel de aceite del motor, J, avería. En el circuito eléctrico del sensor de nivel de combustible, en este caso, puede haber una O, por ejemplo, código JO, en caso de circuito abierto y una C, en caso de cortocircuito. Se muestran varios fallos en una línea. Durante el autodiagnóstico, pueden visualizarse códigos de error de 4 cifras. Su descodificación, P3500 circuito del sistema antirrobo electrónico del bloque motor P3501 error de comunicación del climatizador. P3502 error de comunicación del VVA, crucero, P3503 error de comunicación del ABS P3504 circuito del sensor de presión del refrigerante. P3505 error del sistema de combustible P3506 circuito de la bobina de encendido del cilindro N1 y número 4 cortocircuitado a masa P3507 circuito de la bobina de encendido del cilindro número 2 y N3 cortocircuitado a masa y BAT P3517 circuito de la lámpara de advertencia del sistema de diagnóstico a bordo P3518 circuito de la lámpara de advertencia de la temperatura del refrigerante cortocircuitado a masa y BAT P3519 circuito de la lámpara de advertencia de la temperatura del refrigerante cortocircuitado a masa P3520 circuito de la lámpara de advertencia de la temperatura del refrigerante abierto P3521 circuito de la lámpara de advertencia de la temperatura del refrigerante P3522 circuito de control de la velocidad de ralentí cerrado a IVAT P3523 circuito del pedal electrónico abierto P3524 circuito del pedal electrónico, cortocircuito a más 12 voltios. P3525 circuito del pedal electrónico, cortocircuito a masa P3526 circuito del pedal electrónico defectuoso P3526 circuito del pedal electrónico defectuoso P3527 circuito del aire acondicionado abierto P3528 circuito del aire acondicionado cortocircuito a más 12 voltios. P3529 circuito del aire acondicionado cortocircuito a masa P3530 circuito del aire acondicionado defectuoso 3500 circuito electrónico. Antirrobo 3501 error del sistema de climatización control 3502 error de comunicación VVA, crucero, 3503 error de comunicación ABS. 3504 circuito del sensor de presión del refrigerante 3505 error del sistema de combustible 3506 circuito de la bobina de encendido, cilindros no 1 y P. 4 cortocircuito a masa 3507 circuito de la bobina de encendido cilindro 4 3509 error en el circuito de la bobina de encendido de los cilindros no 2 y no 3 3511 circuito de control del relé de accionamiento cortocircuitado a masa 3515 circuito de la válvula solenoide.
De purga del amortiguador cortocircuitado a IBAT 3517. Circuito de la lámpara de advertencia del sistema de diagnóstico a bordo 3518. Circuito de la lámpara de advertencia de la temperatura del refrigerante cortocircuitado a IBAT 3519. Circuito de la lámpara de advertencia de la temperatura del refrigerante cortocircuitado a masa 3520. Circuito de la lámpara de advertencia de la temperatura del refrigerante. Circuito abierto. Circuito de la lámpara de alarma de la temperatura del refrigerante 3521. Rotura del circuito de la lámpara de alarma de la temperatura del refrigerante 3522. Circuito de control de la velocidad de ralentí cerrado a IBAT 3523. Circuito del pedal electrónico abierto 3524. Circuito del pedal electrónico cerrado a más 12 voltios 3525. Circuito del pedal electrónico cerrado a más a 3526. Fallo del circuito del pedal electrónico 3527. Rotura del circuito del aire acondicionado 3528. Cortocircuito del circuito del aire acondicionado a más 12 V3529. Cortocircuito del circuito del aire acondicionado a más a. Esto es interesante. Sensor de velocidad Ford Fiesta 3530. Circuito del climatizador averiado. Sustitución del sensor de velocidad. Cómo cambiarlo en Renault Duster, Logan y Nexia. Sustitución del sensor de velocidad. Cómo cambiarlo en Renault Duster, Logan y Nexia. Trabaja con el sensor del cigüeñal o ABS, contando el número de revoluciones y transmitiendo estos datos a la ECU, que, basándose en ellos, calcula las cifras de velocidad que muestra al conductor en el velocímetro. Causas de avería del DS. El sensor de velocidad del Granta está situado muy abajo, a diferencia de muchas otras marcas de coches, lo que hace que la causa más común de fallo del sensor en este modelo de coche en particular sean los daños mecánicos. Si el agua, los residuos, las piedras pequeñas y otros objetos entran en el radio de acción del dispositivo, es posible que sea necesario repararlo. Además de esta razón obvia, existen otras: detalles de la boda, el uso de pantalones cortos debido a daños en los circuitos, contaminación. Sí, ya sea un Moskvich, un Renault Logan o algo más caro y moderno, a veces basta con limpiar el aparato de suciedad y volverá a funcionar correctamente. ¿Cómo darse cuenta de que la corriente continua está estropeada? La señal más evidente de que ha llegado el momento de sustituir un sensor es un código de error en la pantalla del ordenador de a bordo. Los coches modernos disponen de autodiagnósticos más precisos y son capaces de indicar la causa de la avería con bastante exactitud y rapidez. Las averías del velocímetro son menos informativas, pero indican un mal funcionamiento del sistema de medición de la velocidad. Pero un indicio de mal funcionamiento en cualquier sistema del vehículo pueden ser los siguientes signos: problemas de arranque del motor, averías al ralentí, consumo excesivo de combustible. Si el propietario del coche detecta estas señales y decide que el problema está en el sistema de control de velocidad, lo primero que debe hacer es dirigirse al cableado y examinarlo cuidadosamente. Compruebe si hay daños externos, llame a un probador de interruptores de circuito. Sustitución del sensor de velocidad en el Lada Granta. Si es necesario sustituir el analizador en un vehículo en particular, primero se debe apagar para evitar descargas eléctricas. El velocímetro 2*4 transmisión automática se cae, Renault Duster, L. Anos en Drive 2 sección, Renault es interesante, descripción del cuadro de instrumentos VAZ 2110 Renault Duster. Sustitución de los indicadores. Desmontaje del sensor de velocidad de la rueda delantera. El sensor de velocidad de la rueda delantera se desmonta para su inspección o sustitución cuando se detectan fallos en el ABS y cuando se desmonta el muñón de dirección. Quitar el embellecedor del paso de rueda delantero. Ya ves, pero la suerte me sonrió y esta vez el check se quedó encendido, la espiral se apagó. Bueno, al menos hay algo que mostrar.
El coche fue llevado al taller y en el trabajo me azotaron. No está lejos de la casa vecina. A mediodía recibí una llamada del concesionario. El PT dispone de varias pantallas de prueba. En cada modo de prueba, las agujas se mueven por la escala a un intervalo determinado para la calibración. Utilice vaselina para mantener las piezas unidas. Al trabajar con material de amortiguación finalizado en la posición de trabajo debe seguirse el siguiente procedimiento. Utilizando una cuchilla de afeitar y un rascador, retire todo el material de junta antiguo de la superficie de sellado. Ubicación del sensor de velocidad del Renault Duster remolque. En todos los casos, es preferible transportar el vehículo en una plataforma o remolcarlo con las ruedas delanteras suspendidas. Aceite aplicado. El aceite se introduce en la transmisión automática DP0 durante todo el periodo de uso. Dispositivo, principio de funcionamiento y variedades. Los sensores de presión de la transmisión DSG son de dos tipos, discretos. Detectan las desviaciones de los modos de funcionamiento con respecto al valor ajustado. Con el sensor de velocidad de la transmisión automática Renault Duster, en el que el modo de funcionamiento, los contactos del sensor están conectados. Si la presión en la ubicación del sensor es inferior a la presión requerida, los contactos del sensor se abren y la unidad de control de la transmisión automática recibe una señal correspondiente y envía una orden para aumentar la presión. Analógico, convierte el nivel de presión en una señal eléctrica del valor adecuado. Los elementos sensibles de estos sensores pueden cambiar de resistencia en función del grado de deformación bajo presión. Sensores adicionales para el control de la transmisión automática. Además de los sensores principales conectados directamente a la caja de cambios, su unidad de control electrónico también puede utilizar información obtenida de fuentes adicionales. Comprobado el engranaje del sensor de velocidad, todo ok, no se puede jugar y comprobar el propio sensor. Los sensores que son inductivos en la caja comprobada de trabajo, excluyendo todo, cheque está encendido, ¿qué otra cosa podría ser? La causa no lo sé, ya que con el escáner que escanear la velocidad que se ve en el velocímetro, 0, ¿alguien me puede decir? Julia, ¿me puede dar una pista por favor? Fuente, https://casco-lux. Co. UK/Renault/por ciento de 0% B 4% de 0% B 0% de 1% 82% de 1% 87% de 0% B 8% de 0% BA, por ciento de 0% BF por ciento de 0% B 5% de 1% 80% de 0% B 5% de 0% BA por ciento de 0% BB. Por ciento de 1% 8% de 1% 87% de 0% B 5% de 0% B de por ciento de 0% B 8% de 1% 8F. Por ciento de 0% BF por ciento de 0% B 5% de 1% 80% de 0% B 5% de 0% B 5% de 0% B. 4% de 0% B 0% B 0% de 1% 87% de 0% B 0% B 0% BA por ciento de 0% BF por ciento de 0% BF, por ciento de 0% BF por ciento de 1% 80% de 0% B8. HTML Renault Logan velocímetro no funciona, reparación de coches con sus propias manos. Desmontaje del sensor de velocidad del Renault Logan. Quitamos el sensor de velocidad para sustituirlo y al desmontar la caja de cambios. Ver también, fusibles en Opel Astra N/Zafira B. Se trata de un cortocircuito de los cables del imán y el velocímetro, o el sensor de velocidad ha fallado. Si el velocímetro dejó de funcionar después de cualquier manipulación con la acústica estándar, lo más probable es que haya un problema. En caso de observaciones sobre el trabajo realizado, el coche en garantía se transfiere al servicio adicional fuera de la cola general. Mal funcionamiento del sensor de velocidad.
Es interesante, sensor de velocidad VAZ21099. En conclusion, la sustitución del sensor del Renault Duster es un proceso que, aunque puede parecer complicado, se puede realizar con las herramientas adecuadas y un poco de paciencia. Recuerda siempre seguir las instrucciones del fabricante y tomar las precauciones necesarias para garantizar un trabajo seguro y efectivo. Si tienes alguna duda, no dudes en consultar a un profesional. Gracias por acompañarnos en este tutorial y esperamos que te haya sido de utilidad. Hasta la próxima.